Bueno, buenos días. Vamos a empezar. Estaba en el loop. Esperemos regrese, ¿no? ¿No están? Ya regresó. Bueno, con ustedes creo que me llegué aquí. Si no, sí. Estaba yo en vimos el modelo ese con ustedes, no me acuerdo si qué tanto avancé. O sea, la igualdad sí la vimos, no me acuerdo del gasto, era igual al producto. Pero, a ver, hay una manera de saber qué vimos. No, pues sí, sí lo vimos. Bueno, entonces, creo que no llegamos a las conclusiones. Bueno, este modelo de flujo circular, em, que ya incluye al gobierno, ¿no? Y al mercado de capitales, tiene una serie de conclusiones que nos interesan, eh, sobre todo porque, aunque el modelo parece simple, ¿no? Em, Tiene de fondo una serie de elementos no solo más complejos, que sería evidente, sino además conclusiones que para el aspecto macroeconómico son relevantes. Bueno, que fíjense, el ingreso de una economía, ahora sí, pues estamos hablando de agregados económicos, es igual a la suma del gasto en consumo más la inversión privada más las compras de gobierno. Esto lo dijimos cuando definíamos el Producto Interno Bruto, ¿no? Y es aquí, bueno, o lo diremos porque ya vi que lo dijimos la vez pasada como antes, pero si no viene eh, dos láminas después. Eh, no. Esta es la explicación de por qué nos interesan estos tres datos, ¿no? Son fundamentales. De hecho, en el esquema que tenemos, ¿no? Si no, por si no se acuerdan, eh, el Producto Interno Bruto, este modelo de economía es una economía cerrada, porque se dan cuenta, por ningún lugar se ve nada que salga al exterior, ¿no? Son las familias y se entiende que son las familias del país de origen, del país que estamos hablando, junto con las empresas del mismo país, el gobierno del mismo país e incluso el mercado de capitales del mismo país. Porque este es un mercado de capitales alimentado por los ahorros de las familias del país, ¿no? Entonces se entiende que es el mismo. Entonces, por eso, la suma del ingreso es igual a el gasto en consumo, la inversión privada y las compras de gobierno, ¿no? Es una economía cerrada. Aquí no hay exportaciones e importaciones. Luego, también otra conclusión que tenemos es que los ingresos de las familias eh, ¿no? y las transferencias gubernamentales eh, son iguales a su participación en la economía, ¿no? Que es su gasto en consumo, la inversión privada, ¿no? Dijimos que los ahorros que se convierten en la inversión privada eh, y los impuestos. De hecho, con esta conclusión es una de las más, a mí me parecen las cuestiones más fuertes, porque esto querría decir que eh, uno de los elementos centrales, ¿no? Para echar a andar a la economía es esto,
los recursos que las familias echan a andar en la economía, ¿no? O sea, fíjense, no estamos hablando de las empresas primero, sino de las familias, porque son las familias las que generan estos recursos, ¿no? Que son Q, por lo que vimos en la clase, la semana pasada, por la renta, por los beneficios, por los salarios. O sea, sin esos recursos, ¿no? Incluso por las transferencias de gobierno que reciben, las familias no podrían ¿no? Echar a andar la economía, porque le echan a andar cuando, ¿no? Tienen consumo privado, cuando pagan impuestos o cuando dedican parte de su ingreso a ahorros e inversión, ¿no? Esta es una conclusión fuerte y conviene entenderla así. No es un asunto, o sea, de que no es un asunto menor, ¿no? Tendemos a hacer menos el papel de las familias y normalmente están muy crecidos. O sea, uno lee la literatura o la prensa eh, y parecería que pues las empresas y el gobierno son las que echan a andar la economía, pero pues en realidad lo que dice esta conclusión es la opuesta, ¿no? Son las familias las que echan a andar a los otros dos, ¿no? Y luego los otros dos son muy notorios, pero sin las familias no se podría hacer eso. Em, Luego, la siguiente conclusión es que las empresas reciben el gasto en consumo, ¿no? Que ya dijimos, la inversión privada y, eh, y las compras de gobierno. Y a cambio tengan la producción, ¿no? Lo que pasa es que esto es mucho más fácil de medir, ¿no? La producción y entonces, pues parecería que ahí está el centro de la economía. Claro, es importante, ¿no? Ya dijimos que aquí había que hablar de economía real. Y esa economía real, la producción y el consumo. Pero la producción y el consumo de las empresas no sale, no sale de la nada, al contrario, depende por completo del consumo de las familias, de la inversión que las mismas familias hacen a través del mercado de capitales y de las compras de gobierno. Entonces, son del todo dependientes de de los otros dos agentes. Eh, claro, y eso piénsenlo, ustedes traten de poner un negocio, ¿no? Y digo, por mejores buenas intenciones que tengan, inclusive, aunque tengan un buen capital ahorrado, ¿no? Para empezar un negocio. Si capital ahorrado me refiero a todo, ¿no? Se puedo poner a lo mejor un restaurancito y bueno, pues a lo mejor tengo ahí unas mesas que voy a reutilizar ¿no? Y unos quemadores. Tengo un poco de dinero guardado para hacer esto. O sea, es como el espíritu individual, ¿no? De empresa. Pero eso no es suficiente, ¿no? Si no hay consumidores, pues digo, por muy buena idea que tenga yo, pues va a cerrar, ¿no? Ahí está el secreto. Bueno, a ver, de estas tres conclusiones, ¿dudas? Gracias, Edilu. Bueno, avancemos. Luego, ya examinamos el papel de las familias de las empresas. Ahora nos falta el sector público, ¿no? El gobierno. Em, ¿Qué papel tiene? Bueno, aquí el gobierno, en realidad, ¿no? Pone las compras gubernamentales y las transferencias, ¿no? Y recibe formalmente solo los impuestos. El ingreso en realidad de los gobiernos es los impuestos. Eh, Cuando hay una diferencia entre los ingresos del gobierno y su gasto, eh, ahí hay pues un problema económico de fondo, ¿no? Que es el asunto de... Eh, es una palabra que tiene que ver más con el asunto contable. Hay un déficit, o sea, hay una falta de recursos para cubrir eso que se está gastando de más, ¿no? Este, Ahora, el déficit es una manera muy elegante de hablar de deuda que contra el gobierno, ¿no? Porque la única manera en que uno puede gastar de más de lo que ingresa es con deuda. Piénsenlo para ustedes mismos, ¿no? Les ha pasado que de repente dicen, no sé cómo acabé tan endeudado, pero luego recuerdan todo lo que gastaron y que luego aceptaron créditos de cualquier forma, ¿eh? O sea, créditos de cualquier forma puede ser
pues, tenía una tarjeta de crédito y firmé más de lo que yo podía pagar. Ahí tenía un dinerito que era de que me dieron a guardar de alguien más y bueno, pues me lo gasté yo. Es un préstamo involuntario, pero pues, es un préstamo. Em, ¿Qué otro? Activamente le fue a pedir dinero a alguien, ¿no? Para terminar de pagar lo que debía. O sea, es decir, es la única forma en la que uno puede gastar más de lo que gana. No hay otra forma, ¿no? El dinero no aparece mágicamente, ya dijimos, ¿no? El dinero solo es el reflejo de la actividad económica. Y pues, si no hay actividad económica, no hay más que cierta actividad económica, pues no puede haber, hay dinero que salga de más. Lo mismo le pasa al gobierno, ¿eh? E inclusive, aunque algunos gobiernos han tratado en vez de endeudarse, o sea, para resolver el déficit, en vez de endeudarse, eh, literal, imprimir más dinero, o sea, usar la maquinita del dinero, las consecuencias a largo plazo de eso son, pues no quiero ser catastrofista, pero son terribles, así. Eh, es la peor recomendación de política económica que un gobierno se ponga a jugar a imprimir dinero para resolver el déficit. Y todos los ejemplos que tenemos en la historia son que una vez que hacen eso, al final del día, eh, las monedas terminan devaluándose, y devaluándose en el sentido de frente a otras monedas de otros países, y sobre todo al interior, o sea, la moneda termina valiendo menos, eso es devaluarse, ¿no? Y termina valiendo menos porque dijimos que, ¿no? Lo hacemos en las primeras clases, em, eso, el dinero debe reflejar al circuito real de la economía, ¿no? Entonces, si la economía real está en un punto y tú imprimes dinero de más sobre esa actividad económica, lo que estás haciendo es, pues eso, haciendo que el dinero valga menos, ¿no? Porque no hay actividad económica que esté respaldando la generación de ese dinero nuevo, digámoslo así, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. De hecho, las dos cosas que, ¿no? Nos interesan. Por un lado, ¿por qué el gobierno está gastando en esto? O sea, en compras y en transferencias, ¿no? Ese es el primer elemento. Em, ¿Por qué lo hace? ¿No? Muchas explicaciones. Una de las más evidentes es que esa es su función. El gobierno tiene una función de gastar para objetivos específicos, ¿no? O sea, las compras gubernamentales tienen un propósito doble. El primero es el más básico, ¿no? Que el gobierno tenga los insumos necesarios para sus funciones, ¿no? Pues esas son las compras gubernamentales, pero eso no es el único propósito de las compras. El otro gran propósito de las compras gubernamentales es que con ese, que al hacerlo, se apoyen determinados sectores económicos, ¿no? Se entiende, los gobiernos son actores, agentes económicos muy grandes, ¿no? Que cuando pueden orientar su gasto hacia una actividad económica, esa actividad económica tiende a crecer. Eh, Vamos a ponerlo en otros términos. El hecho de que, por ejemplo, el sector, o sea, el gobierno de México con la forma del sector salud, o sea, de los miembros o sea, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud Federal, de las secretarías de salud estatales, eh, hagan compras gubernamentales de medicamentos, pues eso echó a andar la economía, ¿no? Porque además estamos hablando de eh, el conjunto de las compras de gobierno en materia de medicamentos, pues debe superar los 500,000 millones de pesos. O sea, ¿se imaginan la cifra? 500,000 millones de pesos gastados en medicamentos año con año. Pues es muchísimo dinero, ¿no? Eh, y es mucho dinero, muy jugoso para cualquier empresa, ¿no? Laboratorios chicos, medianos y grandes se pelean un pedazo de ese pastel enorme, ¿no?
bueno, esos son las compras del gobierno. Y luego las transferencias, creo que lo dije la vez pasada, ¿no? Son estos recursos que los gobiernos dan. O sea, cuando hacemos compras gubernamentales, pues el gobierno da recursos porque espera recibir algún bien o algún servicio, ¿no? Pero cuando hablamos de transferencias, hablamos de justo, de la, del opuesto. O sea, cuando el gobierno otorga recursos, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Bueno, no debería esperar nada a cambio, ¿no? O sea, cuando hacen, por ejemplo, la entrega de becas, ¿no? La entrega de material, por ejemplo. Aquí en mi alcaldía hay un programa que de pronto funciona, ¿no? Digo, ya sea, creo que la pandemia lo ha frenado mucho. Este programa de mejoramiento barrial del que alguna vez hablamos. Eh, entonces, pues lo que, que hace la alcaldía, pues da tinacos a veces pintura para las fachadas. Es decir, esa es una transferencia, ¿no? El gobierno se supone que no espera nada a cambio. Claro, ustedes dirán, sí, profesor, pero pues eso está hecho para compra de votos. Bueno, tampoco soy tan inocente. Solo digo que en términos económicos, o sea, no espera nada a cambio, o sea, no pues lo entrega no porque le van a pagar, le entrega porque pues, lo entrega y ya, ¿no? Bueno, em, ahora, a ver, ya dijimos que estas son las funciones del gobierno, ¿no? El gasto y las transferencias, ¿para qué sirve cada uno? Y ya dijimos que si formalmente el gobierno solo recibe dinero por los impuestos y cuando gasta además, en realidad, pues tiene que sacar el dinero de algún lado, ¿no? Ya decía, ahorita leía el chat y ve que le decía, ¿no? El ejemplo, ¿no? Pues de que eso viene de un crédito. Entonces, cuanto más quiera gastar un gobierno, por ejemplo, piensen ahora para salir de la crisis por la pandemia. Pregúntense esto, ¿qué debería de hacer el gobierno si este es el escenario? Debería de, para gastar lo necesario y echar a andar la economía, debe endeudarse o debe cobrar más impuestos. ¿Alguien alguna idea? ¿Qué piensa? ¿Debería subir los impuestos? A ver, dice Anilú y Eduardo. Em, ¿Creen que sea conveniente? A ver, es una buena pregunta, ¿eh? Estamos en ese momento decisivo. Los demás, los otros dos, ¿qué piensan, no? Es decir, Jessica o Ricardo, ¿ustedes creen que debe ser el gobierno? Piensen en esta coyuntura, en la del COVID, ¿no? Hay que echar a andar la economía, o sea, tendría que empezar a aumentar sus compras de gobierno, ¿no? Para que cada vez más empresas mexicanas pues recuperen algo, ¿no? De lo que se ha perdido en la crisis. Y a lo mejor incrementar las transferencias, ¿no? Lo de las transferencias ya se ha hecho más o menos, ¿no? Las becas y otras cosas que han salido en estos días. Em, pero ¿cómo le hace para dar más, no? Pues, más dinero. ¿Coinciden con Eduardo y con Elu que deba de cobrar más impuestos o debería de pedir a crédito? ¿O se les ocurre alguna otra forma en la cual se podría hacer de recurso del gobierno? Pues creo que de las dos ya mencionadas, ninguna de las dos es factible, pero si no hubiera otra alternativa, pues yo creo que sí sería cobrar más impuestos, porque como había dicho de las transferencias o bueno, lo de los apoyos, también es bueno, pero pues realmente también tendrían que tener como algún, no sé, algo de dónde sacar ese apoyo.
Y pues sí, creo que la única forma sería cobrando impuestos. Fíjense, esta es una de las decisiones más fuertes que todos los gobiernos tienen que tomar. O sea, esta de la que estamos platicando, ¿no? En un momento como este, o sea, complicado económica y socialmente, porque no solo es lo económico. Y de estos, todos los países hemos tenido más de uno. El qué hacer. El qué hacer es la gran pregunta de política económica, ¿no? Esto ya no es de economía como tal, sino de política económica. La política económica es eh, una de las políticas de los estados para sobre qué hacer con lo económico. Entonces, esta es una de las grandes preguntas de política económica. Ante una crisis, ¿qué haces? Subes los impuestos, te endeudas, no haces nada. Eh, la verdad es que la de ustedes es una de las decisiones más maduras. O sea, a largo plazo lo que conviene es lo que ustedes dicen, ¿no? Pues subir los impuestos. De otra manera, ¿no? Lo que termina pasando es que si no se suben los impuestos, cada vez más, o sea, y hacerlo a crédito, pues llega un momento en que la cosa se puede volver impagable. No por la cantidad, ¿no? El fin de semana, la, la jornada publicaba así los números, ¿no? México está obligado, además un encabezado muy amarillista, ¿no? México está obligado a pagar 10 billones de pesos en deuda. Bueno, a ver, ajá, pero no se contrató, o sea, para nosotros es un número enorme, o sea, para ustedes y para mí, pues nunca en nuestra vida probablemente veremos 10 billones de pesos en físico. Además, creo que eso ni siquiera se puede juntar. Pero eso no quiere decir que, porque suena un número tan grande, se vuelve una deuda grande e impagable, ¿no? O sea, normalmente, ¿no? Y además, y luego yo leía los comentarios de la gente, ¿no? Ese dinero dónde está, y seguro se lo robaron. Bueno, en realidad, fíjense, buena parte de ese dinero se ha utilizado para refinanciar deudas viejas. O sea, son los préstamos que sean muy viejos y que lo único que, o sea, Hacienda lo que va haciendo para no ahorcarse justo es, se pone de acuerdo con sus acreedores, o sea, con quien le presta, y le vuelven a pedir, le vuelven a prestar para pagar la deuda vieja, y entonces, pero cada que renegocia lo que hace es que los pagos se hagan más chicos, aunque se pague más tiempo. Y el que tengas pagos más chicos, piénsenlo. ¿Ustedes qué les conviene más? ¿Comprar una cosa de contado que les cueste, pensemos, 10,000 pesos? Comprarla a, bueno, no, 12,000 pesos. Así, ¿no? Dar los 12,000 de golpe. Eh, pero piensen ustedes en su capacidad de pago, ¿no? O sacarla a meses y pagarla a la mejor a 3 meses, entonces pagar 4,000 pesos mensuales, o a 6 meses pagar 2,000 pesos mensuales, o a 12 meses y pagar 1,000 pesos mensuales. ¿Qué sí podrían pagar? De contado a 3, a 6 o a 12. Piensen en su ingreso de ahorita, el que tengan. Aún si no tienen ingreso, piensen cómo lo podrían pagar. ¿Qué les comento? O sea, ¿qué podrían pagar? ¿El 12 de contado o a 3, 6, 12? Sí, claro, o sea, el sueño de todo el mundo es tener, ¿no? Dinero suficiente en la cartera para comprar todo de contado. Y a ver, es una buena idea, ¿eh? ¿No? O sea, como consejos de finanzas personales está increíble. No siempre se puede, ¿no? Algunas veces, pues, eh, es básicamente lo que hace el gobierno de México, ¿no? Entonces, como de, bueno, pues, si tenía deuda contratada en el equivalente a 3 meses, donde daba pagos fuertes, pues lo extiende a más tiempo para pagar menos, o sea, para pagar mensualidades menores, ¿no? Y eso haga que quede dinero para el otro, que es importante. O sea, vamos a ver de qué tamaño son estas cifras. Tampoco estamos hablando al aire. Ahora les digo, la de ustedes es una visión muy madura.
No, a la mayoría de los gobiernos no les gusta subir los impuestos, porque eso es muy sensible para la población, ¿no? La gente siempre se queja de que paga impuestos y luego subírselos, pues eh, es más latoso. Y luego en un momento como este, tiende a ser muy complicado, porque la gente se siente, ¿no? Ya preocupada por, digamos, el entorno económico que está triste, ¿no? Bueno, está deprimido. Y, ajá, y luego, al mismo tiempo, eh, exacto, al mismo tiempo, pues luego subir más los impuestos, la gente sienta que va a pagar más, aunque de hecho no paguen más, porque luego también vamos a ver cómo están haciendo los impuestos, pues, pero luego la desinformación sale como la peor enemiga, ¿no? Em, o sea, tenemos el ejemplo de esta administración, ¿no? Que ha dicho hasta el cansancio que no va a subir los impuestos. Está bien, digo, o sea, está bien en términos de, pues a nadie le gusta que suban, pero en algún momento para todas las cosas que quieren hacer van a tener que sacar, o sea, de algún lado. Y también dijeron que no quieren endeudarse, pero entonces no se ve de dónde va a salir el dinero, ¿no? No sé, a lo mejor el presidente cuando era candidato, pues se aventaba unas frases así muy, no muy, ¿cómo les digo? Muy fuertes, ¿no? De vamos a acabar, con la corrupción vamos a recibir, no sé cuántos miles de millones de pesos más, ¿no? Bueno, o sea, una cosa es acabar con la corrupción, ¿no? Y pensemos que lo está haciendo, pero eso no va a dar, la corrupción no genera ingresos, al contrario, si el dinero, si la corrupción desaparece, lo que va a desaparecer es, no, lo que va a aparecer es dinero que se debió utilizar para una cosa, pues se gasta en eso, ¿no? O sea, si se destinaba para un puente, por ejemplo, 100 millones de pesos, y entre las mochadas y todo, en realidad se aplicaban, pensemos, 80, bueno, pues esos 20 no es que le van a volver al gobierno para podérselos gastar en otra cosa, sino en realidad van a ser 20 que seguro fueron necesarios para construir el puente, ¿no? Em, este es uno que quédense para su vida, ¿no? Cuando les toque pagar impuestos a los que ya pagan impuestos se van a dar cuenta de esto, ¿no? Híjole, pues hay que pagar para eso, ¿no? Para hacer que los gobiernos no solo funcione. Bueno, la respuesta a la pregunta de la semana pasada, ¿no? ¿Para qué llevar las cuentas? Bueno, las cuentas nacionales son el instrumento para conocer el desempeño de una economía. O sea, llevamos las cuentas básicamente porque queremos saber cómo nos va y qué estamos haciendo. Eh, no es tan complicado en términos de, pues estamos ahí, ¿no? Al pie del cañón, porque eh, también nos interesa que siempre eh, haya un avance, pues, ¿no? O sea, creo que ningún país le apuesta, bueno, como países, ¿no? Algunos académicos alemanes, fíjense, le están apostando a una noción muy rara, que híjole, a ver a dónde nos lleva. Que en vez de hablar de crecimiento económico, hablan ellos de crecimiento. O sea, a propósito hay que buscar que las economías se reduzcan. Híjole, quién sabe, ¿no? Yo digo que no. Yo diría que eso no funciona, pero ellos están convencidos que es la única manera de que esa, pues es la única manera de hacer frente como al reto ambiental. Eh, pero pues el problema es que si es así, pues habría más problemas, ¿no? Porque de crecer al final del día, pues es llegar a cero, pero pues yo creo que ninguna economía quiere crecer no solo cero, sino menos, ¿no? Eh, bueno,
Vamos a revisar algunas de las cuentas nacionales, ¿no? Primero el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Quién se encarga de medir el PIB? En el caso de México es el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el responsable de generar esta información. O sea, de llevar un registro contable tal cual, ¿no? En cuánto regresa cada cosa, y luego, a partir de esos datos que recaba el INEGI, generar información. O sea, los datos por sí mismos no son información. Eh, Porque luego aquí hay una confusión siempre de pensar que los datos son información. Los datos son eso, ¿no? El reflejo de algo que pasa en la realidad. La información es así, esta es diferente. Porque la información tiene que ver con estos datos que han sido procesados y que se les ha dado algún propósito, ¿no? O sea, saber cuánto... A ver, hagamos un ejercicio. Saber cuánto dinero, por ejemplo, cobra la señora de... A ver. Sí, pues sí. La señora de la cocina económica del ejemplo que siempre utilizo, ¿no? O sea, imagínense, hay una cocina económica en la esquina de su casa, ¿no? Que pues, cobra la comida lo que lo cobra. Y bueno, con eso en mente, piénsenlo. ¿Es un dato saber cuánto gana o es información saber cuánto gana? Justo en el uno. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, pues con eso, ¿para qué nos sirve? Quién sabe, no tiene ninguna utilidad. Para ella es información, ¿no? Porque ella puede decir, bueno, yo sé ya que como pensamos, ¿no? De manera diaria gano 500 pesos, pues con eso me doy una idea de qué puedo hacer, ¿no? Cómo puedo mejorar, o hasta si mi negocio va bien. Bueno, esto mismo hace el INEGI. Recopila datos y luego con los datos va generando información, el para algo, ¿no? En el caso del Producto Interno Bruto, pues el INEGI se encarga de recabar información sobre la producción nacional o sobre los ingresos y ya que lo tiene, pues en fin. Em, el Producto Interno Bruto entonces es la suma del valor de todas de todas las operaciones pues, de bienes y servicios, ¿no? De la inversión bruta. Hablamos de inversión bruta porque es esta que o sea, la inversión bruta es considerar lo que se ha invertido sin descontar las ganancias del inversionista, ¿no? Esa es la inversión bruta. Y aquí sí, ya hablamos de bueno, las compras de gobierno, y luego aquí ya estamos hablando de una economía abierta, ¿no? Porque vamos a sumar el saldo de las exportaciones e importaciones. Y entonces ahí está la formulita muy simpática del PIB. Fíjense lo que dice aquí, está bueno. El, el PIB sirve en realidad para conocer el tamaño de una economía, ¿no? Eh, em, bueno, esta pregunta siempre es muy buena, ¿no? Pasarla en clase nos ayuda a situarnos. A ver, ¿ustedes qué creen? Si el PIB es la medida de la economía, ¿no? Porque no sé qué tan grande o qué tan chica es. ¿Ustedes qué creen? ¿México es una economía pequeña? O sea, está entre las
entre la economía 50 y la economía 190 del mundo. ¿Creen que México es una economía mediana que está entre la 20 y la 50? ¿O creen que es una economía grande que esté por arriba de la 20? Jessica dice que en medio. ¿Los demás qué piensan? ¿Estamos en el top 20? ¿Estamos entre los 20 y 50? ¿O estamos por debajo de los 50? Edward dice que es el top 20. Los demás, Paulina, Alexis, Ricardo. O sea, a ver, lo que ustedes crean, ¿eh? No, no es examen, ¿no? De usted diga que el lugar ocupa México. No, no, no. A ver, Ricardo, pues top 20. Bueno, pues sí, la economía mexicana está, al menos lleva todo el siglo XXI, fíjate, eh, entre las 20 economías más grandes del mundo. De hecho, bueno, en el 2007-8 fuimos la novena economía mundial. O sea, estamos de hecho en el top 10 por diferentes razones. A ver, ¿cómo sabemos esto? Que somos como la economía 9 o la economía 15 ahora. El año antepasado, en 2019 éramos la economía 15 del mundo, en el 2020 no lo sabemos todavía, ¿no? Todavía seguimos haciendo estas mediciones. Bueno, lo sabemos por esto, ¿no? México en el 2019, el dato de 2020 todavía es provisional. Éramos una economía de unos eh, 24 billones de pesos. ¿Cuánto es un billón? A ver, cuando decimos billones, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿no? Es un número que no nos podemos imaginar. Bueno, cuando hablamos de billones, estamos hablando de 1 millón de millones, ¿no? O sea, para que se den una idea, ¿no? Entonces, 24 billones de pesos es el tamaño de la economía mexicana. Sí, exacto, es un número enorme. El, Esto nos da una idea, ¿no? De que lo que yo les decía, ¿no? Imagínense, pues así es como alcanza uno a hacer la economía 15 del mundo. A ver, en la gráfica lo que tenemos es en las barritas verdes, ¿no? El tamaño como tal, ¿no? De la economía. Y en la línea azul va marcando qué tanto subió el, el PIB de un año para otro, ¿no? De 93 a 94, de 94 a 95 y así sucesivamente hasta el último, ¿no? De 2019 a 2020. ¿Qué le ha pasado a la economía en este periodo? ¿Ha crecido? ¿No ha crecido?
Em, ¿Creen que hemos crecido, que no hemos crecido? ¿Quién sabe? No se entiende. Acuérdense, las barritas verdes representan el tamaño de la economía. Ahorita hablamos de la línea azul primero, de las barritas verdes.
Mi amor. Em, sí, el pues más bien el Producto Interno Bruto, ahí va, podemos ver que se mantiene, digamos, no hay una tendencia en general a que crezca. Esto es lo que presentan las barritas verdes. La línea azul lo que marca es cuánto ha crecido de un año para otro. Claro, es la que se ve más triste, ¿no? Porque lo que se ve de un año a otro es que en realidad hay una tendencia a que este crecimiento se da cada vez menos. De hecho, tenemos del dato de 2020, tenemos un señalamiento ahí pues fuerte, ¿no? La estimación del INEGI que todavía no tiene el dato final. El dato final se va a conocer, lo va a dar a conocer el 25 de febrero. Dice que la economía mexicana se redujo 8% entre 2019 y 2020. O sea, es 8% más pequeña esta economía. Ahora, aquí. ¿Cuánto es eso? ¿No? Eso es mucho, eso es poco. Vale la pena ese decremento, no vale la pena. ¿Ustedes qué creen que sea mucho o poco? ¿Qué piensan? ¿Cómo sabemos que es mucho o es poco lo que crece en la economía? Andaluz dice que esto es poco, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Pero uno de los modos más simples, digamos, en los cuales es posible saber, o sea, compararlo con un algo, ¿no? Es con el crecimiento de la población. Porque pues se supone, ¿no? Acuérdense que dijimos que la economía debe tratarse de las cosas reales, ¿no? Y las cosas reales pues es eso, ¿no? Que tanto las personas se afectan o se benefician por lo económico. Fíjense, si la economía crece al mismo ritmo que la población, al menos se entiende que el,
el crecimiento, eh, la economía, digamos, se vuelve del mismo tamaño que la población cada año, ¿no? Y eso nos mantiene, digamos, en un asunto más o menos estándar. Bueno, ¿Estás en clase? ¿qué pasó? Es que necesito sacar un acta. No le hicieron el trámite Rojas que porque el acta de nacimiento llevaba orificios de que estaba en una carpeta. Entonces, para sacarle su acta, ya ves que pagas creo que 80 pesos, una cosa así. Sí, más o menos. ¿Qué voy a decir? ¿Me mandas la liga donde la bajo? No te mando. Órale, gracias. Bueno, entonces, las economías deberían de crecer al menos al mismo ritmo que la población. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay una meta, ¿no? Mínima. De lo que debería de... No de ser, o sea, digo, de lo que debería de ser como un mínimo, digamos, ¿no? No, en promedio, ¿no? La población, en el caso de México, crece anualmente 2%. O sea, cada año somos 2% más de mexicanos. Eh, eso nos pone una meta económica que al menos cada año la economía debería crecer 2%, ¿no? Esto querría decir que una manera de verlo es, piénsenlo, tenemos, no sé, 10,000 pesos. Ustedes son 5 alumnos, entonces a cada uno de ustedes más o menos le toca pues 2,000 pesos y repartimos esos 10,000, ¿no? Si llega otra persona, pues esos ya no tocará de a 2,000, ¿no? Por cada uno de ustedes, sino como de a 1,800 y tantos, ¿no? Y otra persona, ¿no? Va siendo la cantidad más pequeña, ¿no? Así más o menos, es una manera muy simple de entender este asunto de el crecimiento económico y el crecimiento de la población, ¿no? O sea, cada que la economía no crece, eso quiere decir que nos repartimos la misma economía entre más mexicanos, porque lo que no para es el crecimiento poblacional, ¿no? Ese es el otro reto, ¿no? Entonces tienes que diseñar estrategias para que sí o sí, al menos la economía crezca al mismo ritmo que la población. Cuando la economía crece más rápido que la población, eso ayuda a que la riqueza aumente, ¿no? Bueno, a menos debería de aumentar la riqueza nacional, ¿no? Luego, cómo se reparte, pues se puede ver. Em, pero bueno, luego cuando imagínense, cuando las economías se crecen, pues es el peor escenario de todos, ¿no? Lo quiere decir que la, no solo es que nos toque la misma economía entre más, sino, imagínense, ¿no? O sea, en vez de repartir los 10,000 entre 6 personas, repartir 8,000 entre 6 personas, o sea, incluso nos trae todavía muchísimo menos, ¿no? Esto es lo que explica por qué este asunto tan, incluso yo diría obsesivo, ¿no? No solo de los economistas, hasta de los que toman las decisiones económicas, eh, por insistir en el asunto del crecimiento de la población. Eh, no es menor, al contrario, estamos hablando de un asunto que hace la diferencia en la vida de los países. Qué tanto se crece, cómo se crece, ¿no? Digo, también el cómo, ¿no? Pues, trata el crecimiento económico como por sí mismo, también cómo se reparte, ¿no? Pero bueno, incluso para repartir dinero lo que necesita es que haya crecimiento económico, si no, pues cada vez es más chico lo que se va a repartir, ¿no?
En esta gráfica, pues, no, la línea azul nos va diciendo esto, ¿no? Cómo va el crecimiento económico año con año. Claro, hay momentos espectaculares, ¿no? La línea azul se lee del lado izquierdo. Del año 96 al año 97, 96 a 97, la economía mexicana creció de un año para otro 38%. Eso es, bueno, casi milagroso. Ahora, ¿estaría increíble que creciéramos siempre esa tasa? Pues sí. Podemos hacerlo. Bueno, lo que se puede ver aquí es que a largo plazo, no, pues no se puede, ¿no? Al contrario, cuesta trabajo. Lo que ha sucedido más o menos es que hemos tenido tasas de crecimiento, pues de todo, ¿no? Desde esta que es espectacular, ¿no? Hasta la caída en el 2020 del Producto Interno Bruto del 8%, ¿no? Y en medio, pues ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido temporadas más estables como entre el 2001 y el 2007, ¿no? Que, ahí vamos, ¿no? En el 2009 se puede ver, ¿no? La reducción del PIB por la recesión económica de ese año. En el 2013 ahí hay una disminución pequeña. Y luego en el 2020 que si se dan cuenta, la del 2020 no empezó en el 2020. De hecho, en el 2018 ya la economía había crecido más lento. En el 2019 todavía más lento. Y la del 2020 pues sí es de crecimiento económico, ¿no? O sea, se hace más chica. Ahora, vamos a ver. Lo que dijimos que está calculando el Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios en un año. O sea, lo que suma año con año la inflación es cuánto van los precios este año con relación al año anterior. Ahora, creo que todos notamos este efecto, ¿no? Que en general los precios suben y suben y suben y parece que nunca deja de subir, ¿no? Si el PIB está sumando el crecimiento de los precios, eso quiere decir, ¿creen que tenga algún efecto? O sea, a ver, échenme a pensar, ¿no? O sea, sabemos que cada año, hagamos lo que hagamos, de todos modos, el precio de las cosas sube. Eso no quiere decir que se vendan más productos, ¿no? O sea, no es que la producción incremente, simplemente que pues, las cosas se hacen más caras. Por ejemplo, la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, dice que entre 2010 y 2020 los ingresos de las cadenas de distribución han subido como 30%. Pero las visitas a las salas de cine se han mantenido más o menos las mismas. Entonces, ¿qué creen que haya pasado? ¿Por qué ganan más las cadenas de exhibición? Si va más o menos la misma gente al cine. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, a ver, piensen esto otra vez. De acuerdo con la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, entre 2010 y 2020, o sea, en 10 años, los ingresos de las cadenas de distribución, o sea, de Cinépolis, Cinemex y las otras pequeñitas que hay, han crecido 30% en ese periodo, ¿no? O sea, ganan 30% más de 2010 a 2020. Sin embargo, la misma Canacine dice que el número de boletos vendidos, o sea, el número de gente que va al cine, se ha mantenido más o menos igual. O sea, ha crecido creo que como el punto y algo por ciento. O sea, no llega ni al 1%. Por eso digo que es más o menos igual. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le han hecho las salas de cine para tener más ingresos si en realidad está yendo la misma gente al cine más o menos los últimos 10 años?
¿Alguien alguna idea de cómo lo han logrado? ¿Qué es lo que creen que haya pasado para que reciban, reciban más dinero a pesar de que venden más o menos la misma cantidad de boletos? Bueno, eso básicamente se debe a que los boletos son cada día más caros. No se piénsenlo. ¿Cuánto cuesta un boleto del cine hoy y hace 10 años? No sé, han pasado de, digamos, de su precio inferior más bajo, ¿no? Una entrada del cine en 40 pesos, ¿no? A 70, todavía con la pandemia, ¿no? Claro, hay salas más caras, también depende de la zona, pero el incremento se nota ahí. Entonces uno se pregunta, ¿y eso no afectará al cálculo del PIB? Porque entonces, pues, fíjense, las salas del cine, sigue yendo la misma gente al cine. O sea, no es que las salas de cine sean más productivas porque va más gente al cine. En realidad va la misma gente. Y solo pareciera que hay más ingreso, ¿no? Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Del asunto del PIB. Eh, bueno, a ver, hagamos una cosa, ¿no? Hagamos una pausa, nuestro acostumbrado receso de 20 minutos. Son 9:41. Regresemos 10 con 1.